Decio, actualmente existe un debate entre analistas internacionales sobre si se nos viene o no una nueva crisis mundial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que la pregunta está mal formulada. Más bien lo que estamos discutiendo es cuándo se nos viene la crisis, en qué momento se va a dar esa crisis. Creo que es un hecho, es decir, que estamos a puertas de una recesión de carácter global. Los síntomas de desaceleración económica llevan instalados en las principales potencias económicas desde hace meses. En Estados Unidos hemos asistido la semana pasada a una curva de tipos, es decir, esto es un fenómeno que no se daba en Wall Street desde el 2007. Y el riesgo a corto plazo ha pasado a ser superior al riesgo a largo plazo, lo que digamos es una señal de que viene una recesión. En Europa, que es el gran perdedor de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es decir, las dos principales economías, Alemania y Gran Bretaña, Reino Unido, ya tienen los primeros indicadores de recesión suave. Los informes, es decir, que están haciendo los bancos centrales correspondientes, indican que esa recesión se va a profundizar en el tercer trimestre, en el trimestre en el que estamos. Economías como la francesa o la italiana ya están estancadas y en el caso de China asistimos al crecimiento más lento digamos desde febrero del 2002. Quiero decir con esto de que de alguna forma se evidencia la debilidad de la demanda doméstica en el marco de la guerra comercial con Estados Unidos. En resumen, Brexit caótico en el Reino Unido, tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico, posible ruptura de compromisos nucleares con Rusia, guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como impactos derivados de la cuarta revolución industrial apuntan a unos mercados de suma volatilidad y a esta crisis que se avecina. La discusión está en cuándo asistiremos a esa crisis, cuándo se dará el impacto duro de esa crisis. Y en ese sentido, desde Quilicua, los equipos de análisis pensamos que esto tendrá lugar dentro del primer semestre del año que viene, del año 2020. ¿Y cómo va a ser esta crisis? Bueno, como te decía anteriormente, la crisis va a ser global y el sector financiero va a tener un papel importante dentro de esta crisis. Presumiblemente asistiremos a unas contracciones en el PIB mundial entre el 1 y el 2%, y en Estados Unidos estimamos de que la contracción será estimativamente de 300 billones de dólares. Los motivos son los típicos cíclicos generados por el sistema. Una economía como la norteamericana que roza el pleno empleo, pero el índice de consumo no crece más y la clase media se deteriora paulatinamente. Esto implica una curva de interés, que la curva de intereses es plana, la salud de los créditos se va deteriorando y las empresas no encuentran por dónde expandirse y crecer. La deuda del sector corporativo es asfixiante y del crédito es muy de baja calidad, y a su vez la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, digan lo que digan, va a tener un impacto fuerte en el mercado laboral. Estimamos en Equilicua que afectará al 25% de los empleos actualmente existentes fruto de la robotización. Digamos que hay que recomponer el mercado laboral, pero esto llevará su tiempo. En todo caso, gobiernos, empresas van a tener que gestionar un momento tremendamente complicado donde, digamos, se van a ver afectados los intereses de las mayorías, y en este sentido habrá complicaciones. Las transiciones siempre son complejas y tremendamente delicadas. No estamos ante una crisis financiera de corte clásico, más bien estamos ante una crisis tradicional de fin de ciclo, es decir, estamos comenzando una nueva época fruto de esta revolución industrial que tiene perfiles específicos, es decir, con respecto a las anteriores. Los sectores económicos y las industrias se verán afectados en su totalidad. Creemos que bajará el consumo en más del 40%, o sea, bajará el consumo y más del 40% de la población, digamos, se verá afectada por eso. La tendencia está enmarcada, digamos, en el aumento de la desigualdad. Es dudoso decir cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Creemos que en este caso la crisis va a ser de onda corta, y eso significa que posiblemente dure la curva descendente entre un año o dos, pero va a tener un fuerte impacto y de alguna forma quedarán sentadas las bases para una futura crisis, digamos, de mayor calado. Esta es la sensación que tenemos desde nuestra firma. Y en este momento concreto, ¿cómo afectaría esta crisis al Ecuador? Bueno, el impacto de la crisis va a ser global y en este sentido Ecuador no va a ser una excepción. Ecuador sufrirá su impacto también y, digamos, además de esto hay que tener en cuenta de que si la estrategia china frente al incremento de aranceles en la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos es devaluar el yuan,
Esto significará que los productos chinos serán ostensiblemente más baratos. Esto puede significar un incremento de las importaciones de productos chinos en América Latina en su conjunto, en el Ecuador también, en decremento de los mercados nacionales. En el plano político, es evidente que con un gobierno nacional como el nuestro, es decir, que goza de un apoyo, según indican las encuestas, es decir, de entre el 18 y el 24%, una crisis en este momento no le viene nada bien, ¿no? Hay que recordar también que tenemos elecciones en el 2020 y en el 2021 en Alemania y en Estados Unidos, es decir, son dos países donde tampoco les viene nada bien políticamente una crisis en esta coyuntura.